Imagina una caja fuerte digital donde puedes guardar tus criptomonedas de forma segura. Eso es básicamente lo que hace una cartera de criptomonedas. Es como un llavero digital que te permite enviar, recibir y administrar tus activos digitales. A diferencia de una cartera física que contiene monedas o billetes reales, una cartera de criptomonedas no guarda tus criptomonedas de la misma manera. En cambio, guarda las claves privadas que te dan acceso a tus criptomonedas en la cadena de bloques. Piénsalo así. Tus criptomonedas viven en un libro de contabilidad enorme y público llamado cadena de bloques, o blockchain. Tu cartera guarda las llaves de direcciones específicas en ese libro mayor donde se almacenan tus criptomonedas. Estas llaves son como códigos secretos que demuestran que eres el dueño de las criptomonedas en esas direcciones. Sin estas llaves, no puedes acceder ni usar tus criptomonedas. Hay dos tipos principales de llaves, públicas y privadas. Tu llave pública es como tu número de cuenta. Puedes compartirla con otros para que te envíen criptomonedas. Es seguro compartirla porque no revela tu llave privada. Tu llave privada, por otro lado, es como tu código PIN. Es la llave que desbloquea tus criptomonedas y te permite realizar transacciones. Es crucial mantener tu llave privada segura y protegida. Si alguien se apodera de tu llave privada, puede tomar el control de tus criptomonedas. Nunca compartas tu llave privada con nadie y guárdala de forma segura fuera de línea, lejos de miradas indiscretas. Recuerda, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y en el mundo de las criptomonedas, tu llave privada es tu máximo poder. Las carteras de criptomonedas vienen en diferentes formas, cada una con sus pros y sus contras. Dos categorías principales son las carteras calientes y las carteras frías. Entender la diferencia es crucial para elegir la cartera adecuada para tus necesidades. Las carteras calientes son como tus carteras de uso diario conectadas a Internet. Ofrecen comodidad para transacciones frecuentes y a menudo son gratuitas. Ejemplos populares incluyen carteras de software en tu teléfono o computadora y carteras basadas en la web a las que se accede a través de tu navegador. Estas carteras siempre están en línea, lo que facilita el envío y la recepción de criptomonedas sobre la marcha. Las carteras frías, por otro lado, son como tus cuentas de ahorro guardadas de forma segura fuera de línea. Priorizan la seguridad para almacenar grandes cantidades de criptomonedas. Estas carteras almacenan tus llaves privadas fuera de línea, generalmente en un dispositivo físico como una memoria USB o una cartera de hardware dedicada. Este almacenamiento fuera de línea proporciona una protección sólida contra las amenazas en línea, lo que las hace ideales para el almacenamiento de criptomonedas a largo plazo. La elección entre una cartera caliente y una cartera fría depende de tus necesidades individuales. Si operas activamente o realizas transacciones frecuentes, una cartera caliente te ofrece la comodidad que necesitas. Sin embargo, si mantienes criptomonedas a largo plazo o almacenas una cantidad significativa, una cartera fría te proporciona la seguridad que necesitas. Hacer una transacción con criptomonedas usando tu cartera es más simple de lo que piensas. Imagina enviar un correo electrónico, pero con criptomonedas en lugar de palabras. Primero, necesitarás la dirección pública del destinatario, su número de cuenta de criptomonedas. Por lo general, puedes copiar y pegar esta dirección directamente en la aplicación o interfaz de tu cartera. Piensa en ello como introducir la dirección de correo electrónico del destinatario. A continuación, especificarás la cantidad de criptomonedas que deseas enviar, similar a adjuntar un archivo a tu correo electrónico. Antes de pulsar enviar, tu cartera normalmente te mostrará un resumen de la transacción, incluyendo cualquier tarifa de red aplicable. Estas tarifas son como el franqueo de tus criptomonedas, que compensan a los mineros que procesan tu transacción en la cadena de bloques. Una vez que confirmes los detalles, puedes enviar tus criptomonedas. Las transacciones suelen tardar unos minutos en procesarse, dependiendo del tráfico de la red y los tiempos de confirmación. Puedes seguir el progreso de tu transacción en un explorador de bloques, un libro de contabilidad público de todas las transacciones en la cadena de bloques. Es como rastrear la entrega de tu paquete, pero para criptomonedas. Al igual que proteger tu cartera física y tus objetos de valor, proteger tu cartera de criptomonedas es primordial. Adoptando algunas prácticas de seguridad esenciales, puedes reducir significativamente el riesgo de perder tus criptomonedas por robo o estafas.
Primero y principal, trata tu llave privada como oro, porque en el mundo de las criptomonedas prácticamente lo es. Nunca compartas tu llave privada con nadie y guárdala de forma segura fuera de línea, lejos de miradas indiscretas. Considera usar un administrador de contraseñas para generar y almacenar contraseñas seguras y únicas para todas tus cuentas relacionadas con criptomonedas. Ten cuidado con las estafas de phishing, donde los atacantes intentan engañarte para que reveles tu llave privada o tus credenciales de inicio de sesión. Siempre verifica 2 veces la dirección del sitio web y busca el icono del candado de seguridad en tu navegador antes de introducir cualquier información confidencial. Recuerda, las empresas o personas legítimas nunca te pedirán tu llave privada. Activa la autenticación de 2 factores, o 2FA, en todas tus cuentas de criptomonedas. Esto añade una capa adicional de seguridad al requerir que introduzcas un código único de tu teléfono o correo electrónico, además de tu contraseña al iniciar sesión. Es como tener un guardia de seguridad para tus criptomonedas, lo que dificulta mucho el acceso no autorizado. Actualiza regularmente el software de tu cartera y el sistema operativo. Las actualizaciones a menudo incluyen parches de seguridad que protegen contra vulnerabilidades conocidas. Al mantener tu software actualizado, estás reforzando tus defensas digitales contra posibles amenazas. Recuerda, en el mundo de las criptomonedas, la seguridad no es una tarea única, sino una práctica continua. Manteniéndote informado, estando atento y siguiendo estas mejores prácticas, puedes mantener tus criptomonedas seguras y disfrutar de los beneficios de esta tecnología.